Bienvenidos a todos. ¿Cómo están en casa? Hola, Paula. Hola, Juanse. Muy bien, gracias. Hoy vamos a hablar de una realidad que es creciente en la Argentina y tiene que ver con la maternidad en la adolescencia. Es un tema realmente fundamental para reflexionar. Visitamos un hogar Alas, modelo, ejemplificador, donde también conversamos con otras madres que atraviesan esta situación de estar solas y tampoco son adolescentes, pero son muy jóvenes. Esta cifra, 300 jóvenes en la Argentina entre 14 y 20 años quedan embarazadas todos los días. Disparamos el tema. Bueno, la misión de Alas es acompañar a las mamás durante el embarazo, a estas mamás que no tienen dónde estar. La vida nos encontró, Marcela y a mí, justas. Bueno, empezamos en esto de interesarnos por la mujer embarazada en situación de desamparo. Sí, llegan de muchas maneras, pero hay como una idea que es lo que las atraviesa a todas, que es el desamparo y la falta de contención afectiva que tienen. Llegan de distintos lugares, pero todas llegan en una situación similar, que es esa. También tratar de formarlas, o sea, de darles cariño. Por empezar, es muy importante el abrazo, sentir que alguien se está ocupando de ella. Yo, te digo la verdad, no quería saber nada de un lugar, porque yo estuve en un lugar y era muy feo. Esto es, no sé, cuando pisé acá casi me muero. Cada una de ellas tiene algo diferente que te ponen y te dan esa lucecita. Y siempre interesadas en promover el derecho que tiene toda criatura de nacer y de crecer y de tener una vida sana, digna y tener una infancia feliz. Son 25 años que estamos en esto y ya es una partecita nuestra, y siempre con ganas de hacer más. Presentamos a nuestras invitadas para hablar de este tema. Mabel Bianco, directora del FEM, gracias por venir a estar con nosotros, y Beatriz Mordo, ella es directora del IPES. Y preguntarles enseguida por qué crece tanto esta realidad, por qué cada vez más hay en la Argentina madres adolescentes. Bueno, cada día es más precoz en la iniciación sexual de las chicas y los chicos, pero en este caso de las chicas, y además de eso cada vez más es más frecuente, es decir, antes podía haber pasado que una chica se iniciaba sexualmente, pero que bueno, no tenía una frecuencia tan grande o tan seguida, si valga la redundancia, de relaciones sexuales. Ahora no, es bien sabido que bueno, se inician sexualmente, empiezan noviazgos y tienen relaciones sexuales con una periodicidad y una frecuencia, tanto casi como una pareja que convive. Incluso los padres muchas veces prefieren que estén en la casa y que no se vayan afuera para poder controlarlos, pero también no les dicen o no hacen a veces los consejos y la información para que sepan, bueno, tener relaciones sexuales implica el riesgo de o quedar embarazada o también de adquirir una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Y otras son los embarazos forzados, porque hay muchas chicas, y sobre todo las más chicas, lo que nos preocupa más es que ha aumentado en las menores de 15 años, de 10 a 14 años, y estos en general nosotros los consideramos embarazos forzados porque son chicas que no tienen capacidad de decidir que quieren tener una relación sexual, ¿no? Y sobre todo decidir la llegada de este hijo, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia en todo este tema? Sí, yo lo que quisiera aclarar es un poco lo que a mí me sucede en las escuelas, donde yo más observo este fenómeno. Una cosa es el permiso social que aparece, como que la sexualidad está en todos las posibilidades de entrar en el tema de la sexualidad, sin tener ningún tipo de educación sexual. Muy poquito se hace en las escuelas, y por el otro lado el barullo de la vida cotidiana, existencial. A veces hay padres, a veces no hay padres. En términos generales, lo que nosotros observamos, sobre todo en las menores, que están bastante solas, que no tienen un sustento en la casa como para poder conversar con los padres. Yo en la escuela pido, levanten la mano lo que ustedes hablaron, todo lo que hablamos nosotros acá en sus casas, y levanta la mano 1 o 2 de 30.
O sea, seguimos igual que como cuando nosotros éramos chicas. O sea, ese tema no se toca en las casas. Entonces es muy difícil que podamos abordar este tema cuando ya hay un embarazo con una mirada hablando de maternidad. La maternidad con la sexualidad en estas edades no está relacionada. Las interrumpo un segundo para ver esta parte del informe y después seguimos conversando sobre esto. Gracias. ¿Cómo y por qué la maternidad adolescente sigue siendo una realidad creciente? Generalmente están en la calle, no tienen familias, vienen del interior o de acá de Gran Buenos Aires, no tienen dónde estar. Están embarazadas, solas, en la calle generalmente. En Argentina, el 14% de los bebés nacidos, sus mamás son menores de 20 años, de hogares con bajos recursos económicos, según cifras oficiales. La edad son muy jóvenes en general, ¿no? Y ahora últimamente, Paula, sí, cada vez más joven. Hemos tenido hasta chicas de 15 años. Desde 15 años. Sí, ese es un tema bastante notorio últimamente. En estos últimos años descendió mucho el tema del embarazo. No es nuevo, ya uno lo puede leer o en las investigaciones sí, pero ahora las tenemos en el hogar. El mayor porcentaje de los nacimientos se concentra en la franja de máxima fertilidad, entre 20 y 29 años. 3.117 bebés nacieron de madres que apenas treparon los 15 años. 114.474 bebés corresponden a madres que oscilan entre los 15 y 19 años. Fuentes oficiales y ONGs confirman que más del 30% de las madres adolescentes buscaron o eligieron el embarazo. ¿Por qué la búsqueda del proyecto materno a tan temprana edad? Más allá de las cifras, ¿cómo transita la maternidad una adolescente? Además de darle un techo, comida, que se sientan cómodas, que estén sanas, brindarle todo lo que les puede dar el hospital, que lo tenemos acá muy cerca, el Hospital Pirovano, y toda la parte de su salud, que es muy importante para que ese bebé nazca bien. También tratar de formarlas. Tenemos un equipo que es un valor, porque lo tenemos hace años. Trabajamos juntas y cada una se ocupa de una partecita de las chicas. Y es raro porque vienen incluso muy asustadas, incluso llorosas, entonces le decimos, bueno, que se queden tranquilas, que llegaron a un lugar muy lindo donde se van a sentir valoradas y queridas. Y después, bueno, con el paso de los meses se genera el problema que no se quieren ir. Así que eso conmueve y sí. Me acerqué a un lugar de policías, mujeres, y pedí para un hogar y un asistente, me dieron un teléfono de asistente social, llamé, me dieron un lugar alas, vine, visité, me gustó y de ahí en más mi vida cambió. Acá no te falta nada, no pasas hambre, ni frío, ni nada, es un buen lugar. Tuve muchos problemas con adicción a las drogas. Tuve mi primer hijo a los 19 años, una nena de 17 años, y tengo un nene de 3. Yo ya no quería saber más nada con consumir ni nada y estaba sola en la calle. O sea, yo vivía en la calle. Y imagínate entrar acá con todos los psicólogos, estimuladores para los bebés, talleres, aprendía un montón de cosas. Yo no te hacía nada y hoy te dejo una bufanda, te hago un montón de cosas. Estuve, me lo voy a decir la verdad, porque es la verdad, estuve en un montón de lugares, estuve en comunidades, estuve en muchísimos. Pero siempre terminé en lo mismo. Es la primera vez que estando acá que mi vida cambió en serio. Tenemos que ocupar que en ese corto tiempo poderles dar todo aquello que van a necesitar para tener una vida un poquito mejor, por lo menos. No es que va a ser el cambio, sabemos, drástico, pero que puedan tener la vida un poquito más organizada, su cabeza un poquito más clara cuando se van de acá. ¿Qué implica ese embarazo a los 13 o 15 años? ¿Cuántas cosas esa niña, diríamos, mujercita, se está perdiendo en la vida por tener un hijo tan chico? Claro, el tema es pensarlo cuando se habla del proyecto. El proyecto era ser madre, ¿no? Quedar embarazada. A los 13, 14 años, ese no es un proyecto
en esta sociedad y en este momento de la historia para una persona de 13, 14 años. Algo sucede para que la maternidad reemplace los proyectos en una persona. Esa es una edad de estudiar, es una edad de ver futuro, pero no de criar, no de embarazarse. Mismo el cuerpo está preparado hasta por ahí nomás para tener hijos, embarazarse, amamantar. Y aparte lo que observamos es que es muy bueno que estas mamás estén cuidadas por 3 meses, pero una cosa es el permiso social que yo te decía antes y otra cosa es la intemperie social que encuentran después, pues evidentemente están solas. Las más chicas muchas veces lo que encuentran es que no encuentran un proyecto de vida, entonces no tienen motivo ni estímulo para estudiar o bueno, para trabajar, están en la casa cubriendo las necesidades de los hermanos porque la mamá tiene que salir a trabajar, no hay papá o el papá también está trabajando. Entonces, al final, para ellas el hijo pasa a ser como lo único propio que sienten y que van a poder tener. Y después pasa a ser realmente algo que se les vuelve también una carga en el sentido de que ellas posponen. Estas chicas, quieras o no, dejan de estudiar. Y eso es uno de los problemas más serios. Abandonan la escuela, no pueden, tienen que salir a trabajar o quedan en la calle como esta chica diciendo, bueno, no tenemos nada, al final lo que le queda es la droga. Entonces me parece que incluso nosotros defendemos, digo, que el derecho de las chicas a decidir ser madres, pero el tema es poder decidirlo. Y ese es el problema, sí, que lo puedan la decidir. decisión. Lo que sorprende, acompañando lo que vos decís, es que en esta época donde se supone que están los métodos anticonceptivos gratuitos desde todo lo que tiene que ver con las leyes, desde el Ministerio de Salud, o sea, en todos los hospitales, en todas las salitas, en todo el país, no en todas las provincias, lamentablemente, tienen acceso gratuito a los métodos anticonceptivos. ¿Qué pasa? Que justamente en este momento aumenta la maternidad adolescente. Pero no los atienden, hay un deseo de Sí. realización personal. Pero además no los atienden. Lo más, nosotros hemos estado siguiendo con un grupo de organizaciones los servicios de salud sexual y reproductiva y hay una resistencia, por más que la ley dice que está permitido, hay una resistencia en atender a los adolescentes hasta que llegue embarazada. Entonces el servicio está actuando mal, porque llega tarde a dar la respuesta. Claro, cuando está embarazada la empieza a cuidar, ahí perfecto. Pero antes le tendría que haber enseñado, la escuela no enseña, la familia no enseña. Si el servicio de salud encima le dice no, vení con un mayor, muchas veces le dicen eso, y el mayor con el que van después a veces es el abusador, que puede ser alguien de su propia familia. Y en una era y en una época donde todo se posterga y con el proyecto de vida que hay hoy extenso, se prioriza siempre la realización personal y a veces queda como en un segundo plano el resto y el rol de la comunicación. Entonces pareciera mentira que esta contradicción, que ante tanta información y acceso a la información, sin embargo, pasa esto, el aumento del índice de niñas embarazadas. Nos llama la atención. Las leyes están, las posibilidades de recursos están, porque los métodos anticonceptivos están. ¿Y qué pasa? Que aumenta en esta forma, de una forma calamitosa. No se cumple, porque también la ley de educación sexual integral en la que nosotros trabajamos tanto, está, pero no se cumple. Hay un problema, digamos, es como que hay una resistencia en nuestra sociedad a enfrentar estos problemas. Y es como meter la cabeza debajo de la alfombra. Beatriz, usted habló de dijo la palabra, la voy a repetir si no se enoja. Pandemia, dijo usted. Sí, o sea, que es algo es una fuerte, pandemia. Grande, incluso usa la palabra catastrófico. La considero una pandemia. ¿Cómo es? Estamos hablando del 20% del total de embarazadas de 18 años para abajo. Y la mitad, 14 años para abajo. Esto no existía hace 10, 12, 15 años. Hace 5 años no existía. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? También uno escucha esas versiones increíbles, ¿no? De que porque hay un subsidio al embarazo, las mujeres embarazadas... Voy en busca del dinero, claro. A mí eso me pone muy mal. Pero también pienso, ¿y por qué aumentan entonces? A ver, yo no estoy diciendo que esa sea la causa por la cual las chicas se embarazan, pero juntando que hay leyes, que hay subsidio, que hay medios, esto aumenta. Bueno, tenemos que pensar qué pasa. Los vamos a invitar a ver otra parte del informe y después seguimos conversando. Según la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, la inequidad o la desigualdad social es la base del conflicto.
La maternidad temprana expone a las adolescentes a posibles riesgos biológicos para ella y el bebé, una inserción laboral prematura, trabajo precario para la escasa preparación y la asunción de responsabilidades económicas, resignando la realización personal. La conflictividad empezó hace décadas, pero se potenció en los últimos años. ¿Cómo es el abordaje? Mira, nosotros somos de la idea que las nuevas experiencias en la vida aportan nuevos esquemas y nuevos valores. Es decir, que la experiencia que ellas viven acá sirve como para crear de alguna manera una experiencia nueva de cómo ser ellas con sus hijas. Pero el trabajo que también tenemos que hacer con mucho énfasis es que no repitan historias, porque esa repetición también está incorporada. Entonces es como un trabajo donde le tratamos de mostrar una nueva experiencia donde se sienten valoradas como personas y hay que neutralizar esa experiencia condicionante que es lo que han vivido, porque a veces tienden a querer repetirlo con estos bebés o con otros hijos, porque nosotros tenemos mamás que vienen con otros hijos también acá. Aceptamos mamás hasta con un hijo hasta 4 años. En general las chicas se van fortaleciendo, a veces casi de una manera que ni nos damos cuenta, porque con la contención y el amor, ellas ya ahí se van sintiendo que pueden, sintiéndose con más capacidad para proyectos, se sienten con mayor estímulo, porque justamente lo que no tienen todas son de familia, no tienen todo ese grupo atrás que las estimule y las apoye, y nosotros somos como una familia sustituta. Yo estoy cerca de ellas desde mi lugar como mamá que soy, de 2 hijas grandes, de hija, porque todavía tengo mamá, incluso desde el lugar de abuela, que ahora tengo nietos. Entonces yo me acerco a ellas desde ese lugar, ¿no? Que puedo ser la mamá, que puedo ser la tía, la abuela, incluso la abuela de sus chiquitos. Casualmente el miércoles nació uno y antes de tenerla a ella en los brazos lo tuve yo. Entonces me decía, tenga su nieta. Y yo digo, bueno, voy por la 1500. Digo, ya tengo más de 1500 nietos. Qué impresionante. Siempre vuelven, se las invita a los talleres que se hacen, porque se hacen talleres, por ejemplo, charlas de prevención sobre educación y salud, sobre HIV, que estuvimos haciendo, que la dio un joven que hoy tiene 22 años, que fue uno de los primeros chicos nacidos de una mamá de HIV, y él a los 5 años se detectó que tenía HIV. Después tenemos una médica ginecóloga que da charlas también sobre planificación familiar, derecho a la identidad que da la doctora Lagache. Hay talleres creativos donde hacen pintura sobre tela, tejido, telar, dramatización, talleres de radio, mostrarles que se puede vivir mejor. ¿Qué soñás para el futuro? Voy a tener mi familia, volver a tener todos mis hijos conmigo. Si todo el tiempo no era de que nazca, yo, por favor, ya quiero tenerla en mis brazos y darle todo el amor que se merece. Y cambió mi vida para completo, o sea, me siento como en nubes. Sí, estoy re feliz. Sería bueno que alguien pudiera seguir con esto en otros lugares, en otras comunidades, en otras provincias, y que hubiera un alas chiquitito o un hogar donde alguien pudiera ocuparse de estas mamás que van a traer hijos al mundo y que ya por lo menos tienen que nacer en buenas condiciones. Una casita, algo donde nosotros le podamos decir, miren, a nosotros nos pasó, no se preocupen, hay que hacer esto o probar con esto. Nos encantaría, pero bueno, todavía no se nos dio, pues se nos va a dar. Yo creo que alguien nos va a tocar la puerta y decir, che, ¿nos pueden ayudar? Me encantaría, eso me encantaría, eso es lo que me gustaría. Y lo que representa en mi vida es estar en una franja de nuestra sociedad que también existe y que no es de pronto a lo mejor la sociedad que todos conocen, y que hay mucha gente que no le ha tocado tener una gran familia detrás, y que hay que hacer algo para que estos bebés que nacen sí puedan tener una familia detrás, porque de ahí deriva todo.
que se puede vivir mejor y que tienen que valorarse. Si ellas se quieren y se dejan ayudar y se ayudan, nosotros también la podemos ayudar. Amor, afecto, valoración, familia, tantas palabras que son las que hacen que se conjuguen y que se pueda lograr un futuro mejor, ¿no? Y esto que decían en la Asociación ALAS, que se replique este modelo de estas casas transitorias, pero donde se pueden fortalecer. En nuestro país, una pregunta para las dos. ¿Cuál es la provincia que tiene mayor índice de madres jóvenes solas? No hay NEA, son los dos. Y No hay. NEA tal vez es uno de los grandes problemas. Chaco, Formosa, Misiones son provincias con un alto índice de embarazo adolescente y sostenidamente y cada vez a estas edades menores. Así que son lugares donde yo diría que hay que trabajar las dos puntas. Hay que trabajar como esta organización, pero hay que tratar de trabajar antes. Yo creo que tenemos que reforzar mucho el polo anterior para tratar de no llegar a esto, para tratar de tener chicas que están con una capacidad de saber cómo poner su maternidad realmente en el momento, en las condiciones, para evitar este choque, porque algunas salen, como en estos casos, pero después es más difícil, ¿no? Beatriz, ¿en cuánto potencia la maternidad adolescente el círculo de la pobreza? Se renueva constantemente. En la medida que no tengan una base estructural, laboral. Aparte, lo que yo noto de lo que estoy viendo, no aparece la figura masculina. No está el respaldo, los padres de atrás. No aparece el varón, no aparece la paternidad como tal, porque cuando hablamos de maternidad, no hablamos de mujer solo. La maternidad nace de un espermatozoide. Suele ser de a dos, Sí. Pero el espermatozoide parece que quedó ahí, el espermatozoide. ¿Y eso por qué? Solito. Y eso de que los papás se borren, una de las cosas que quiero decir es que muchas veces la mayoría de estas chicas, los firmantes responsables, no son adolescentes, son mayores. Pero en casos en que hay firmante responsable, adolescente, es decir, un varón adolescente, muchas veces la familia del varón apoya al varón para que se borre. Sí. Y eso creo que también es algo que tenemos que hablar, porque es el marco en el cual la familia sola no alcanza. Ustedes discúlpenme, y la familia así idealizada. Porque muchas veces esa familia idealizada, bueno, esto no es un problema tuyo, esto fue un problema de la chica, ¿por qué no se cuidó? Y esto es mentira, esto es algo que, pero bueno, lo vemos y lo vemos sobre todo en clases medias y clases altas. Por eso lo digo, porque es algo en el cual las clases más populares tienen una mejor tendencia a asumir las responsabilidades, incluso los varones, cuando son chicos. Cuando son más grandes no, porque ahí aparece todo un concepto de masculinidad que es cuanto más hijos tengo, más potente soy, más macho soy. ¿Tá? Y esto es algo por lo cual muchas veces las mujeres de sectores populares no pueden usar métodos anticonceptivos, no porque ellas no lo quieran, porque no los dejan sus compañeros, porque tenés que tener hijos para poder... Hay varios criterios. Uno es, así del amor. Yo demuestro que soy más macho. No, el amor... Perdona, no entra ahí. Bueno, eso queda para las entra. novelas. Eso es para nosotras, para ellos no. Segundo, así sé que me sos fiel. Porque si tomás un método anticonceptivo podés tener relaciones con otro y no conmigo. Entonces hay muchas cosas dentro de lo que es el concepto de masculinidad. Para ir cerrando, me gustaría preguntarle a Beatriz, a usted, sobre la prevención. En el IPES trabajan en la prevención. ¿De qué manera lo hacen? ¿Cómo abordan? Bueno, nosotros, una de las funciones que tenemos en este momento es, aparte de capacitar profesionales en la Facultad de Medicina y demás, en las escuelas, lo que trabajamos es con los chicos, lo poco que podemos trabajar. No es que podemos trabajar en todas las escuelas porque no, desde la ONG nos dan una cantidad de escuelas y una cantidad de chicos. Trabajamos 2 talleres por división en función de enfermedad de transmisión sexual, pero básicamente toda la otra parte, yo por lo menos fundamentalmente género y métodos anticonceptivos. En 2 talleres por lo menos tratamos de incluir lo que podemos
para que se vayan mínimamente informados, y después llevamos mucha folletería que nos entrega el Ministerio de Salud de Nación. Por eso digo, hay recursos, se los manda a los chicos a los institutos, a los hospitales, y les dice la enfermera que los echa, tienes que venir con tu papá, no te da vergüenza que estás pidiendo profilácticos, preservativos. Esto sucede y es verdad. No, un método interesante es que ellos mismos sean los agentes. La educación de pares es muy interesante porque cuando ellos están capacitados, ellos pueden llegar a otros chicos y son muy útiles, porque es mejor que un adulto muchas veces. Los padres, hay más escucha con los padres. Claro, pero también lo que le falta a nuestro país realmente, y desde ustedes, desde este medio maravilloso, es educación sexual para adultos. Hay para que los educar. Padres. Los padres, cuando nosotros los tenemos en las escuelas, dicen, eso es lo que le van a hablar con los chicos, y nosotros no sabemos nada de todo eso. ¿Y a nosotros cuándo? Entonces, este medio sería maravilloso que lo tomen en cuenta, como decir, bueno, 1 hora por semana, 2, educación sexual para todos. Nos es quedamos cuestión con de eso. proponer. Muchas gracias. Bueno, gracias por la visita. A ustedes, Muchas Gracias. gracias. Paula, me quedo, espérenos, me quedo con la educación, lo que dice Beatriz, que sin educación no somos nada, no podemos madurar como sociedad y mucho menos tomar conciencia de que esto es un problema que estamos viviendo en la Argentina. Educación, prevención, estas asociaciones como ALAS, que es el paso segundo que habría que evitar, pero que se multipliquen en nuestro país en el mientras tanto, para dar esta contención a tantas madres, niñas, adolescentes y jóvenes que lo necesitan. Aprendimos un poco más. Gracias por acompañarnos, como siempre, el jueves que viene nos estamos reencontrando. Gracias, Paula. Gracias a vos.